y a cargo del doctor Rafael Armando Samaniego Garay, a quien me da mucho gusto presentarlo y compartir con ustedes pues su amplia trayectoria. El doctor es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es maestro en ciencias con opción en psicología de la salud por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es doctor en psicología de la salud por la Universidad Autónoma de Coahuila, profesor investigador de tiempo completo de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Como docente, trabaja en los programas de la licenciatura en psicología en el área clínica y el doctorado en investigación psicológica, en los que imparte los cursos de psicología de la salud, teoría cognitivo-conductual, psicopatología y estrés y cuidadores primarios. Como investigador, desarrolla las líneas de investigación, factores psicosociales en el proceso salud-enfermedad, salud mental en el profesional de la salud y psicología y salud en estudiantes universitarios. Ha participado también como conferencista y tallerista en diversos congresos y eventos locales, nacionales e internacionales. Cuenta además con más de 22 publicaciones en libros y revistas de investigación nacionales e internacionales. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y también es socio titular de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas, Asociación Civil. Y pues bueno, damos la más cordial bienvenida al, al doctor Rafael Armando y pues le cedemos el escenario para que nos comparta su conferencia a la familia ante una enfermedad crónica. Un gusto volver a verles, un gusto volver a compartir con ustedes el día de hoy y bueno, siempre con la mejor disposición de poder participar en estas actividades formativas de la asociación, en la cual pues todos tratamos de obtener algo, algún conocimiento, alguna idea o ver reflejado el trabajo que hacemos en nuestra actividad cotidiana. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la familia ante los procesos de enfermedad. Esto como continuidad del tema pasado que estuvimos abordando en cuanto a lo que fue el paciente ante la enfermedad y que bueno, visualizábamos desde entonces que hablar de los procesos de salud y enfermedad, de psicología y salud o psicología y enfermedad, pues siempre nos obliga a revisar otra serie de actores, otra serie de participantes en dichos procesos que hay en la sociedad en cuanto a la salud y a la enfermedad. Porque ciertamente la figura que conlleva mayor atención la mayor parte del tiempo es la figura del paciente, pero no olvidemos que a la par de la figura del paciente hay otros actores también importantes que participan de manera directa o de manera indirecta en lo que son los procesos de salud y enfermedad. Está el grupo de actores que corresponde a la familia y también el otro grupo importante que participa en estos procesos es el grupo del equipo de salud o de los profesionales de la salud. Y bueno, siguiendo con esta lógica, pues hoy vamos a hablar acerca de lo que es el grupo de la familia ante la enfermedad. Y a manera de introducción o a manera de comentarios muy generales, pues obviamente todos los grupos que pertenecemos a la sociedad siempre estamos en una dinámica de participar en procesos de enfermedad, que nos llevan a procesos de salud o no siempre nos llevan a procesos de salud o permanecen en procesos de enfermedad, dependiendo de las condiciones en las que dichos procesos se desarrollan. Pero bueno, en términos generales, pues niños, adolescentes, adultos, familias, grupos, comunidades, empleados, el equipo de salud, pues siempre estamos inmersos de una manera directa o indirecta en cuanto a los procesos de enfermedad. Y bueno, cada uno de estos grupos pues tiene sus propias particularidades en cómo se generan aspectos psicológicos en cuanto a los procesos de enfermedad. Cada uno de estos grupos tiene sus particularidades en cómo generan sus procesos emocionales
ante los procesos de enfermedad, también cómo generan las cuestiones actitudinales, las cuestiones de organización, de desarrollo, de trabajo en cuanto a los procesos de enfermedad. Y cada uno con dichas particularidades, pues son dignos de análisis, son dignos de investigación, son dignos de explorar o de investigar o de intervenir de acuerdo a las demandas que se generan por cada uno de estos grupos que hay a nuestro alrededor. Y hoy en día, pues vamos a hablar acerca de lo que es el grupo social familia, ¿verdad? En cuanto a los procesos de enfermedad. Y en ese sentido, también de manera muy general y para irnos aproximando un tanto hacia lo que es la familia y la enfermedad, pues hay algunos componentes principalmente de carácter psicológico que debemos de considerar al momento de hablar de procesos de enfermedad. Y uno muy fundamental y uno muy importante es el conocimiento que se tiene sobre el padecimiento o las enfermedades que se presentan al interior de los grupos sociales de familia o familias, ¿no? ¿Qué es el conocimiento de la enfermedad? Y cómo este factor o este componente psicológico, pues se va a ir viendo reflejado durante las distintas etapas o fases por las que pasa una familia ante la enfermedad. Lo hemos mencionado, una familia que carece de conocimiento en cuanto a todo lo que implica un proceso de enfermedad, pues puede tener alcances que pueden resultar perjudiciales, no solamente para el pronóstico, sino también la falta de conocimiento sobre algún proceso de enfermedad también tiene implicaciones sobre lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, el conocimiento escaso, nulo o bajo sobre el padecimiento o la enfermedad que se encuentra al interior del grupo de la familia, pues obviamente sí es una variable en contra para facilitar los procesos de comprensión y de aceptación y de ejecución de actividades que correspondan para que ese familiar conlleve una serie de etapas como lo que son los procesos de detección, los procesos de evaluación, los procesos de diagnóstico, los distintos tipos de tratamiento o tratamientos a los cuales debe sujetarse su familiar, todas las implicaciones terapéuticas que implica, el cumplimiento de prescripciones terapéuticas, las adherencias a los tratamientos, etcétera. Y como lo estamos revisando, pues el no conocer, ya sea el propio integrante de la familia o la familia en su conjunto, todos aquellos detalles, todos aquellos elementos específicos en cuanto a lo que es el proceso de la enfermedad, pues sí se ve como una limitante o sí se puede observar como un factor que perjudica el pronóstico, que pueda orientar en muchas ocasiones el no saber lo que está ocurriendo, el no saber qué es lo que se tiene que hacer, no saber qué es lo que se espera en cuanto al proceso de enfermedad, pues puede reorientar que los pronósticos se muevan en distintas direcciones. No necesariamente en pronósticos favorables, pueden orientarse también a que se presenten pronósticos desfavorables o hasta pronósticos reservados. ¿Por qué? Porque la variable o el factor del conocimiento, pues sí es una variable que incide de manera fuerte, no solamente durante la fase del tratamiento, sino desde el inicio, el desarrollo, la evolución, el curso, el tratamiento y los posibles desenlaces de las enfermedades. Otro dato que se comparte también de manera significativa, que 3 de cada 10 pacientes y obviamente 3 de cada 10 familias desconocen el significado de la enfermedad o el diagnóstico que tienen. Muchas veces se les da a conocer, pero la terminología que se suele utilizar, el tipo de tecnicismos que se puede estar implementando ahí entre la relación entre el paciente o la familia con el profesional de la salud, pues muchas veces no se entiende o no queda claro o genera muchas dudas o genera muchas incertidumbres o genera muchas confusiones. Y luego, pues la familia suele decir que sí, suelen responder que todo está claro,
suelen responder que sí entendieron, pero en los hechos no. Y más si son pacientes con un esquema de multidiagnóstico o son pacientes con un esquema de multitratamiento sobre distintos tipos de afecciones o padecimientos que puedan estar presentando. Entonces, el porcentaje pues finalmente es elevado y es otro aspecto o componente importante a considerar. El otro elemento que se ha detectado, pues es esto de que llevan las recetas, se les dan las indicaciones o cómo debe ser el cumplimiento de las prescripciones médicas para efectos diagnósticos o para efectos de tratamiento, pero 7 de cada 10 pacientes desconocen las características y los efectos que esto produce. Entonces, también es un porcentaje elevado porque aunque lo lleven por escrito, aunque se les haya explicado, aunque se les haya descrito lo relacionado a los diagnósticos o a los tratamientos o al tipo de medicamento que se va a estar llevando a cabo, pues las personas, los pacientes o los familiares, pues siguen un poco en esta lógica, ¿no? De desconocer, de tener incertidumbres, de tener dudas al respecto. 5 de cada 10 pacientes necesitan tener el tratamiento por escrito para no olvidarlo, pero pues tampoco es una garantía porque se suele presentar que luego no se le entiende al tratamiento que se le prescribió, el tipo de letra o el tipo de medicamento o el nombre del medicamento, la dosis del medicamento o la frecuencia del consumo del medicamento o incluso en la agenda de citas, igual normalmente solicitan que se les apunte todo para no olvidarlo, pero por el tipo de enfermedades crónicas que solemos tener en nuestro contexto, pues volvemos en el mismo sentido de que los tratamientos son varios, son distintos, son diversificados y no nada más es llevarse por escrito lo indicado para un tipo de afección. Se tienen que llevar por escrito lo indicado para 3 o 4 afecciones, ¿no? Como puede ser el caso de las dislipidemias, como puede ser el caso del síndrome metabólico, como puede ser el caso de diabetes e hipertensión o diabetes y obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los cuadros clínicos, pues requiere eh, tratamientos o indicaciones de cumplimiento de manera escrita, pero aún así, pues esto pareciera que ayuda, pero finalmente termina muchas veces por confundir, termina muchas veces por generar bastantes dudas, termina muchas veces por generar riesgos en el cumplimiento del tratamiento que se le prescribe. Y entonces, también de cada 10 pacientes, 5 de ellos demandan tener mayor información sobre la enfermedad, ya sea en alguna etapa de inicio o origen de la enfermedad. Hay cosas que no siempre quedan claras, por qué se presentó, qué factores intervinientes estuvieron ahí participando para que se presentara la enfermedad, ya sea en el curso de la enfermedad, por qué los signos y los síntomas se van modificando, ya sea en cuanto a los tratamientos, por qué si hay un medicamento para mi enfermedad o mi proceso de enfermedad, por qué me estoy sintiendo peor o no me está sirviendo o simplemente a veces no entienden o no se les explica de manera suficiente y de manera adecuada pues las características propias de la enfermedad y su evolución, su desarrollo y su curso. Entonces, como vemos un poco, este factor o este componente del conocimiento de la enfermedad siempre es una variable a considerar en cuanto a cómo el paciente y su familia están inmersos en los procesos de enfermedad y cómo este conocimiento o desconocimiento del proceso de enfermedad por la cual están pasando, pues sí puede convertirse en una constante que de manera directa o indirecta se va a ir viendo reflejado en todo lo que tiene que ver con el control y el tratamiento del padecimiento, ya sea que sea un control y tratamiento que facilite
la adaptación y el ajuste del paciente y la familia a un proceso de enfermedad, o bien que sea el conocimiento o el desconocimiento de la enfermedad un factor que juegue en contra del control y tratamiento de las enfermedades, y por lo tanto que la adaptación y el ajuste también se vea limitado o se vea desfavorable en la vida del paciente y en la vida cotidiana de la familia. Entonces, ahí hay un primer aspecto a considerar. Otro, pues también es cuando la enfermedad se percibe como un inconveniente. Y cuando la enfermedad se percibe como un inconveniente, pues aquí se pueden presentar distintas formas en cómo el paciente y la familia puede hacerle frente, generar cierto tipo de actitudes, generar cierto tipo de factores cognitivos, cierto tipo de factores emocionales y cierto tipo de factores comportamentales en cuanto a los procesos de enfermedad. Cuando la enfermedad se ve como un inconveniente, pues hay personas que las ven como una amenaza, que las perciben como un castigo, que las perciben también como un enemigo. ¿Ok? Cuando la enfermedad se percibe como una amenaza, pues el sujeto se siente como que finalmente pues no somos inmortales, ¿no? Que somos bastante frágiles, que somos bastante vulnerables. Una enfermedad nos hace ver que siempre somos susceptibles de presentar alguna alteración, de presentar algún desequilibrio, de presentar algún desbalance a nivel físico y mental. Y bueno, cuando lo vemos como una amenaza, pues nos hace sentir en esa lógica, ¿no? Como alguien que no tenemos los recursos personales suficientes, o los recursos que tenemos ya están agotados, o los recursos personales que creemos que podemos hacer uso para afrontar un proceso de enfermedad, pues simplemente no nos alcanzan. Y el proceso de enfermedad, pues sentimos que nos puede superar, nos puede sobrepasar, y pues eso aumenta nuestra vulnerabilidad al respecto. Hay impedimentos en la vida normal. Cuando la enfermedad se ve como una amenaza, pues entonces empezamos a generar una serie de ideas o de pensamientos anticipatorios donde ya mi funcionamiento psicosocial cotidiano se va a ver limitado, ya mi funcionamiento a nivel laboral también se va a ver afectado, mis relaciones interpersonales también se pueden ver modificadas, mi situación familiar se va a ver alterada o va a ser un motivo más de preocupación en mi familia, o también nos podemos visualizar con secuelas y daños permanentes por un proceso de enfermedad que pueda afectarnos alguna parte importante del cuerpo, alguna parte importante de nuestro organismo. Y esta sensación de amenaza, esta percepción de amenaza, pues es más fuerte y es más intensa cuando quien se enferma es el que lleva a cabo el cuidado y el mantenimiento de la familia. Entonces hay personas que se van en ese sentido, que interpretan, que hacen valoraciones y que perciben las enfermedades como una amenaza. Pero también otro grupo de pacientes o familias que también ven a las enfermedades como un castigo. Y lo ven, bueno, como ya consecuencia, los castigos como consecuencia, ¿no? Donde hablamos de que, pues, si me enfermo o si desarrollo un cuadro clínico o si empiezo a tener malestar o ciertos signos o ciertos síntomas relacionados a algún padecimiento, es por los malos hábitos que no lleve, malos hábitos saludables, ¿no? Lo que es el sedentarismo, lo que es el fumar, lo que es el alcohol, lo que pueden ser malos planes alimenticios, etcétera. Y bueno, como llevé este tipo de hábitos, este tipo de actividades en cuanto a la actividad física, la alimentación, etcétera, etcétera, pues entonces la enfermedad lo puedo ver como un castigo. La otra es por el tipo de juventud que llevaba o que estoy llevando a cabo, ¿no? O una juventud desenfrenada.
donde no había un autocuidado, donde no puse atención a una conciencia de enfermedad, donde presenté a lo mejor signos y síntomas de manera frecuente o reiterada y no les puse atención, mostré indiferencia, mostré apatía y finalmente seguía yo en esta lógica de combinar malos hábitos al respecto. Y pues si ahora me enfermo es porque realmente me lo merezco y realmente porque vivía de una manera muy mala, de una manera muy desenfrenada y sobre todo con un descuido importante en lo que se refiere a mi cuidado y atención de la salud. También hay gente que reporta que es un castigo porque trataba mal a los demás. Un sentimiento de culpa por establecer malos tratos, por llevar relaciones con los demás de manera conflictiva o de manera problemática. Entonces, si me enfermo, pues es un castigo al respecto. Mucha gente también lo ve como una verdadera penitencia, ¿verdad? Porque habla de que, bueno, es un castigo y es mi cruz y es mi penitencia y tengo que cargar con esto y si hay alguien que lo está determinando, pues entonces yo lo voy a asumir y voy a cargar con mi enfermedad y es mi castigo por haberme portado mal o por haber faltado alguna idea o creencia religiosa. Entonces, también es otra forma de establecer componentes psicológicos ante la enfermedad. Y otra gente, pues que los tratamientos, aunque sean dolorosos o sean muy exigentes o sean muy pesados o sean tratamientos muy intensos, pues los solicitan y los aceptan y asumen el rol de enfermo desde esta actitud o desde esta percepción que tienen en cuanto a los procesos de enfermedad. Entonces, si hay que sufrir, si hay que tener dolor, si hay que pasarla mal por una enfermedad o por someterse a una enfermedad, pues es porque se lo merecen, es porque me lo merezco. Y entonces generan este tipo de actitudes ante lo que son los procesos de enfermedad. Y otro tipo de componente a revisar y que se reporta muy seguido también es que luego también se ven a las enfermedades como un enemigo contra algo que hay que luchar, contra algo que hay que prepararse para enfrentarlo, contra un enemigo que hay que controlar y que hay que aplacar. Y para eso pues hay que volverse fuertes, hay que volverse con mucho valor, con mucha paciencia, porque el enemigo es grande, el enemigo es fuerte y el enemigo hay que, hay que batallar con él, ¿no? Hay que entrarle a alguna batalla y obviamente, pues esta actitud también es una actitud de riesgo, es un comportamiento de riesgo al respecto. Y no se diga si estamos hablando de enfermedades crónicas, ¿no? Donde la mayoría de las veces las enfermedades crónicas tienden a ganar estas luchas o estas batallas que se establecen al respecto. Y obviamente como el enemigo es fuerte, el enemigo es duro, el enemigo es exigente, el enemigo es permanente, está la mayor parte del día, todos los días, la mayor parte de las semanas, de los meses y de los años en la vida del paciente y de la familia, pues obviamente tiende a presentarse el cansancio, tiende a presentarse la fatiga, tiende a presentarse el desgaste. ¿Por qué? Porque están asumiendo que es una lucha. Están asumiendo que es una batalla que hay que darle a un padecimiento crónico y obviamente todos esos recursos, todas esas capacidades, todos esos elementos de apoyos que están empleando para hacerle frente al enemigo que hay que aplacar, pues tienden a irse desgastando gradualmente, tienden a irse disminuyendo, consumiendo energías, consumiendo fuerzas, consumiendo defensas, consumiendo emociones y generando cada vez conductas más desadaptativas al respecto. Entonces, estos tres elementos también se invita para que los podamos considerar al momento de hablar de lo que es la familia ante una enfermedad crónica, como una amenaza del proceso de enfermedad, como un castigo o como un enemigo. Y aunado al factor anterior del conocimiento o desconocimiento del proceso de enfermedad, pues vamos sumando este tipo de variables y vamos viendo que el resultado
no siempre es bueno al respecto. ¿Qué más tenemos? Pues también tenemos que dentro de los componentes psicológicos, pues que muchas veces la enfermedad o los procesos de enfermedad se ven como una ventaja, ¿ok? Hay gente que asume y percibe, valora e interpreta estar pasando por un proceso de enfermedad, ya sea el paciente y la familia, en el esquema de que es un desafío, es un reto que hay que atender, es un desafío al cual hay que hacerle frente, ¿verdad? Es un, es una experiencia de vida, un suceso de vida por el cual se tiene que pasar. Y bueno, si se ve como un desafío, pues obviamente ponemos a prueba las capacidades físicas, las capacidades mentales o psicológicas del paciente y de su familia. Y muchas veces para las personas, tener una enfermedad crónica lo ven como una oportunidad, lo ven como una segunda oportunidad para demostrarse a sí mismos y demostrar a los demás la valía, las capacidades, las destrezas, las fortalezas o los recursos personales que cuentan y bueno, hacerle frente a todas las exigencias y las demandas que implica un adecuado control y tratamiento de la enfermedad. Entonces, ahí se puede ver que es la enfermedad como una ventaja, ¿ok? Y más si obviamente los tratamientos empiezan a dar resultado, si la sintomatología puede disminuir o algunos signos pueden desaparecer, entonces vemos que la enfermedad pues se vio como un desafío que les está permitiendo obtener cierto tipo de beneficios. También hay mucha gente que ve a las enfermedades como un mecanismo de protección. Es decir, si antes tenían malos hábitos de salud, si antes fumaban mucho, si antes tenían sedentarismo, si antes consumían alcohol u otro tipo de cosas, si antes se desvelaban, si antes descuidaban sus chequeos de salud, etcétera, si antes llevaban hábitos o estilos de vida no saludables, evidentemente la enfermedad viene a modificar mucho este tipo de formas o actitudes de afrontamiento hacia la enfermedad y ahora lo ven como un mecanismo de protección, ¿verdad? Pareciera que tiene este doble vínculo o esta doble función, lo que es el estar en medio de un proceso de enfermedad crónica. Y se puede obtener mecanismos de protección que antes de la enfermedad simplemente no existían, simplemente no se estaban presentando. Pero tiene que llegar un diagnóstico de enfermedad crónica y una serie de exigencias en cuanto a los tratamientos integrales que ello conlleva y se generan este tipo de ventajas. Entonces, también son ventajas importantes a considerar y a tenerlos en cuenta. También, ¿qué observamos? Pues las famosas ganancias de las enfermedades crónicas. Es decir, hay padecimientos que sí generan distintos tipos de ganancias. A veces emocionales, a veces materiales y a veces ambos tipos de ganancia, tanto a nivel emocional como a nivel material. Hay, a nivel emocional, pues obviamente, dependiendo de quién es el integrante de la familia que está en un proceso de enfermedad crónica, pues empieza a recibir mayores visitas, empieza a recibir mayores mensajes, le llaman ya con mayor frecuencia o a veces diario los hijos, o le hacen llegar los buenos ánimos, le hacen llegar las buenas intenciones y empiezan a ser expresivos en lo afectivo, en lo emocional, en lo amoroso por parte de hijos, pareja, amigos, etcétera, compañeros de trabajo. Y es una ganancia donde, bueno, los hace sentir que no están solos, que cuentan con una red social que amortigua muchas de las exigencias o de los problemas, que se sienten que alguien está ahí con ellos y están consolados, ¿no? Y bueno, pues esto también pudiera tener cierto riesgo, porque
hay ganancias emocionales que muchas veces no tienen un sustento como tal y muchos pacientes tienden a generar actitudes de un malestar permanente para no dejar de recibir este tipo de ganancias. ¿Verdad? No dejan de manifestar que algo les ocurre, que se sienten mal, que están enfermos la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque pues a quién no nos agrada que nos estén acompañando y consolando la mayor parte del tiempo, ¿no? Y más si la situación de la familia era una familia distante, era una familia que no se comunicaba tanto, era una familia que no establecía mucha interacción, mucha relación entre ellos, pero llega la enfermedad crónica y eso los integra, eso los reúne y obviamente se empiezan a generar este tipo de ganancias emocionales. Y obviamente también tenemos ganancias de tipo material, que pueden pasar por desde mandado para la casa, dinero, para pagar servicios de la casa, para pagar cuestiones relacionadas al tratamiento, cuestiones relacionadas a los exámenes médicos que se tienen que hacer, de laboratorio, o para obtener incapacidades en el trabajo para generar también justificaciones laborales, obtener bienes materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también es otro aspecto a considerar y de manera importante en cuanto al paciente y la familia y los procesos de enfermedad. Entonces llevamos lo que es el conocimiento, desconocimiento de la enfermedad como inconveniente, ya sea como una amenaza, como un desafío o como una guerra, una batalla que hay que dar, y también la enfermedad como ventaja, un desafío, una protección y que ganancias emocionales o materiales. Y bueno, aquí se reafirma lo que muchas veces se dice, ¿no? Que la mayoría de las enfermedades crónicas siempre conllevan ganancias secundarias, siempre conllevan ganancias secundarias. Y entonces, pues para nosotros es importante poderlas conocer y luego identificarlas y luego darles un manejo cuando interactuemos con la familia en un sentido más proactivo, en un sentido más propositivo, que obviamente se vea reflejado en un mejor control y tratamiento de las enfermedades crónicas, sobre todo aquellas que ya no se van a ir del sistema familiar. Y bueno, lo anterior pues nos lleva a hacernos esta pregunta al día de hoy. ¿Cómo se suele afrontar por parte de la familia una enfermedad crónica? Bueno, recordemos que desde lo que es los procesos de salud y enfermedad y en cuanto a formas de entender un poco lo que es la familia, se suele recurrir mucho a visualizar este grupo social como un sistema. Y en este caso, pues un sistema familiar que se compone de distintos subsistemas y al respecto, pues hay algo que caracteriza mucho desde el abordaje de sistemas o sistémicos, es que la familia se concibe como una unidad funcional a nivel donde compartimos, donde nos unen a los otros integrantes de la familia nos unen, nos relacionen a los otros subsistemas de la familia, pues aspectos de carácter biológico, carácter, temperamento, cierto tipo de complexión, cierto tipo de color de piel, etcétera, etcétera, cierto tipo de estatura, no sé, componentes de tipo biológico. También nos unen aspectos psicológicos, ya sea tanto cognitivos como emocionales, motivacionales, procesos psicológicos de personalidad, etcétera, etcétera. Y también nos unen con el resto de nuestra familia aspectos de patrones de socialización, de convivencia, de interacción, de comunicación, etcétera, etcétera. Y todos estos aspectos de unidades funcionales, biológicas, psicológicas y sociales, pues se dan en medio de esta interrelación personal compleja
que establecemos al interior de nuestras familias. Es una interrelación personal compleja porque se construyen y se desarrollan distintos tipos de relación al interior de un sistema familiar. La relación que establece papá con su hijo y la relación que establece su hijo con papá, la relación que establece mamá con el hijo y el hijo con mamá, la relación que establece papá con mamá y mamá con papá, y si hay otra hermana más, se integra a esta interrelación personal donde se comparten aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y bueno, esta interrelación personal compleja pues conlleva ciertas particularidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la interrelación compleja entre los integrantes del sistema y con todos estos componentes biopsicosociales, pues genera patrones de conducta a veces estables, a veces inestables. Y pues normalmente así nos movemos en cuanto a nuestra estructura y a nuestra organización y dinámica familiar. A veces los patrones que predominan son de tipo estable entre los integrantes del sistema familiar, es decir, hay buena comunicación, hay buena convivencia, hay buenos aspectos relacionados a la paciencia, a la tolerancia, a la demostración de afectos, a la demostración de sentimientos, a compartir experiencias y aprendizajes, y eso vuelve un sistema familiar en una dinámica de estabilidad, pero pues somos grupos sociales perfectamente en constante transformación y en constante dinamismo, que también se presentan patrones inestables al interior del sistema familiar, ¿no? También suele haber distanciamiento, suele haber incomunicación, suele haber poca expresión de emociones, suele haber poco acompañamiento, suele haber distintas situaciones donde los integrantes se distancian entre ellos. Y normalmente los desarrollos familiares de las etapas dinámicas familiares se mueven un poco en este sentido. A veces en lo social coincidimos con otros integrantes de la familia, pero en lo psicológico, en lo emocional nos distanciamos, a veces es viceversa. Pero bueno, hablamos de que son sistemas familiares que están en constante transformación y siempre están evolucionando en una lógica de estabilidad e inestabilidad al respecto sobre este tipo de componentes que hemos estado mencionando. Y ante situaciones críticas como lo que es el diagnóstico o sobrellevar el control y tratamiento de una enfermedad crónica, pues una buena salud familiar, una buena interrelación personal entre los integrantes de la familia, que en lo individual cada integrante se encuentre a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, en patrones estables o de equilibrio, pues ayudan muchísimo para que estas situaciones se afronten de manera adaptativa y de manera funcional. Y bueno, para nosotros que es importante siempre conocer que cada sistema familiar, que cada unidad funcional, esa interrelación personal compleja que tienen, pues han construido y han desarrollado a lo largo de su historia como familia sus propios esquemas y estilos de comunicación. Han generado y han construido a lo largo de su historia familiar su propia capacidad de sintonía y de intimidad. Entonces es importante primero identificarlos, conocerlos, respetarlos y aceptarlos. Porque muchas veces en estas formas propias de estructura y organización y dinámica familiar, hay muchos recursos que podemos nosotros identificar y que pueden ser muy valiosos para poder trabajar con el paciente y su familia ante situaciones críticas como lo que puede ser una enfermedad crónica que se presenta al interior del sistema familiar. Ahora, ¿qué factores condicionan el impacto de la enfermedad en la familia? La etapa del ciclo vital, en qué etapa se encuentra la familia, ¿verdad? Si es una familia
que inicialmente está compuesta por papá y mamá, luego con la llegada de los hijos, cuando los hijos están presentes, también cuando los hijos se empiezan a separar de la familia, si son papás jóvenes, si son hijos jóvenes, si son niños, si son ya adultos, si son adultos mayores, etcétera, es un factor importante a considerar. La flexibilidad o rigidez de los roles familiares también es un factor importante a considerar. Si hay estilos muy rígidos, si hay estilos poco democráticos, si hay estilos muy cuadrados, muy exigentes de los roles familiares, pues esto va a impactar de manera importante en cómo se controla y se lleva el tratamiento de una enfermedad. O por el contrario, si hay demasiada flexibilidad, si hay coaliciones, si hay alianzas, si hay miembros periféricos, si hay límites difusos o firmes, si hay hijos parentales, etcétera, etcétera, son factores que condicionan el impacto de la enfermedad en la familia. ¿Qué cultura tiene la familia en cuanto a estar padeciendo una enfermedad crónica? ¿Cómo la perciben? ¿Cómo la valoran? ¿Cómo la interpretan? ¿La pueden percibir, interpretar como una amenaza? La familia y su cultura está acostumbrada a ver a la familia como un enemigo, está acostumbrada a ver a las enfermedades, a la familia como como una protección, como un factor a favor o un factor totalmente en contra. Eso es importante considerarlo también, cómo se expresan de la enfermedad, qué tipo de lenguaje existe alrededor de las enfermedades y los comportamientos que llevan a cabo. Obviamente el dinero, no se diga, el dinero también es un factor importante al momento de hablar de cómo se presenta una enfermedad al interior del sistema familiar. El nivel de ingresos que tiene la familia de manera semanal, quincenal, mensual, etcétera. Y si ese nivel de ingresos es inferior al nivel de ingresos que tiene la familia, también es importante a considerar el perfil socioeconómico, el nivel de educación, la comunicación familiar que se establece al interior del sistema familiar también es un factor condicionante muy fuerte, muy relevante, y la capacidad de afrontamiento que se tiene ante los procesos de enfermedad. Entonces, pues como ustedes observan, son distintos factores que condicionan tanto la fase de detección, de diagnóstico, la fase de evolución, de desarrollo, la fase del seguimiento y la fase del pronóstico de los procesos de enfermedad. Entonces, eh, hay un punto aquí al cual hay que ponerle cierta atención, que es el factor de la comunicación familiar. Y es una variable que, al igual que lo que mencionábamos hace rato, del conocimiento, desconocimiento, de la enfermedad como amenaza, la enfermedad como inconveniente, la enfermedad como ventaja, como ganancia, pues de la misma forma, la variable de comunicación familiar es una variable que va a cruzar todo lo que es el desarrollo y el tránsito que va a tener el proceso de enfermedad al interior del sistema familiar. Y es una variable muy determinante. Cuando hablamos de la variable de comunicación en la familia, pues se establecen normalmente estos tres niveles. ¿Ok? Un nivel informativo, un nivel de comunicación emocional y un nivel de comunicación educacional al interior del sistema familiar. Entonces, siempre para nosotros es importante identificar de manera oportuna ese sistema familiar con esa interrelación compleja entre sus integrantes, cómo es que se maneja la comunicación al interior de su dinámica y de su estructura y de su organización familiar. En lo informacional, ¿cómo intercambian la información? ¿Quién se hace cargo de obtener la información? ¿Quién es el que hace la búsqueda de información y cómo la transmite, cómo la expresa a los otros integrantes de la familia? Entonces,
Y sobre todo que este intercambio de información es muy importante porque, repito, puede facilitar y puede generarnos mejores procesos de control y tratamiento de los procesos de enfermedad, valga la redundancia, o también familias poco informadas, familias con muchas dudas, familias con muchas confusiones, con mucha incertidumbre, pues también se va a ver reflejado en el control y tratamiento de las enfermedades crónicas. También cómo se comunica la familia en cuanto a los estados de ánimo que están experimentando, cómo se comunican en cuanto a las emociones que se están experimentando al momento de pasar por una enfermedad crónica, cómo se transmiten los sentimientos entre los integrantes de la familia al momento de estar pasando por un proceso de enfermedad crónica. Es un nivel emocional fluido, es un nivel emocional que se comunica sin tantas limitaciones, sin tantas barreras, o todo lo contrario, pero también la familia necesita escucharse, necesita expresarse a nivel de emociones. También la familia necesita dar a conocer cómo se están sintiendo, qué está pasando con esa frustración, qué está pasando con ese enojo, qué está pasando con esos miedos, qué está pasando con esas ansiedades, con esos temores que puede estar generando un proceso de enfermedad crónica al interior del sistema familiar. Entonces, la información sí es importante sobre el tipo de enfermedad, sobre el tipo de diagnóstico, sobre el tipo de tratamiento que se debe estar llevando a cabo, sí es importante, pero también hay que comunicarse a nivel de emociones y a nivel de sentimientos, porque eso permite que la familia se voltee a ver y se vuelva una familia más unida, que haya mayor cohesión entre los integrantes. Sí hay un acompañamiento a nivel de información, pero también debe haber un acompañamiento y presencia a nivel de las emociones que generan los procesos de enfermedad. Y obviamente tenemos el otro nivel, que es el educacional, principalmente orientado hacia lo que son los niños o los hijos que hay al interior del sistema familiar. Normalmente este debe ser ejercido por los padres y los padres deben emplear un nivel de comunicación pues claro, adaptado a la edad de los hijos, utilizando el razonamiento, etcétera, y que bueno, los hijos puedan involucrarse y participar en los procesos de enfermedad de una manera también más funcional y de una manera más adecuada al respecto. ¿Ya? No siempre es bueno quedarse callado con los hijos, no siempre es bueno decirles otra realidad que no es la que está pasando, no siempre es bueno decirles que lo que está ocurriendo se va a pasar o no va a haber mayor efecto al respecto. Muy bien. Entonces, la comunicación en esos tres niveles también es otro factor al cual hay que ponerle atención. Pero pues también como vemos que hay niveles funcionales, hay niveles prácticos al interior del sistema familiar, pues también tenemos que hay sistemas familiares que tienen problemas de comunicación y pues se ven reflejados al momento de sobrellevar un proceso de enfermedad crónica. Uno de ellos, pues, es la incomunicación. Se dejan de hablar por diversas causas, se dejan de hablar por diversos motivos, se dejan de hablar a veces por cosas que luego ya ni se acuerdan por qué se dejaron de hablar, o a veces el mismo proceso de enfermedad y las exigencias que conlleva el tratamiento para muchos integrantes de la familia conlleva problemas y termina en problemas de incomunicación. Y cuando el proceso de enfermedad se vuelve algo más complicado, empieza a mostrar mayor exigencia, se vuelve algo más desafiante, más exigente o más amenazante, pues algunos integrantes de la familia tienden a utilizar la incomunicación para no ser partícipes en lo que conlleva la atención al proceso de enfermedad crónica. Otro problema que también se suele identificar a veces es el de la complicidad, donde dos integrantes de la familia generan una triangulación para verse beneficiados por algún tipo de interés afectivo o material que buscan. Y sobre todo si
la persona enferma, en el sentido material, pues tiene una serie de ahí de posesiones, o es dueño de terrenos, es dueño de alguna empresa, o es dueño de algún dinero, etcétera, y empieza a generarse una complicidad entre dos tipos de integrantes de la familia para beneficiarse de algo en específico en cuanto al integrante de la familia enfermo, ¿no? Otro problema de comunicación es el de la comunicación patológica, basado mucho de esto en el doble vínculo, y es una información contradictoria que se genera entre los integrantes de la familia. Se plantea mucho que se le dice una cosa al paciente, pero en los hechos se le está diciendo otra, ¿no? Se le dice que se le va a atender, que se le va a cuidar, que se le va a dar todo lo que se necesita, y en los hechos, pues ni siquiera asisten, ni siquiera le generan alguna expresión emocional, y mucho menos le generan las condiciones para que tenga un buen control y tratamiento de la enfermedad. Y esto pues trae como consecuencia castigos o cierto tipo de ansiedades, de estrés, de decepción, de frustración, etcétera. O cuando ya hay comunicación patológica, algunos de los cuidadores o de los integrantes de la familia, pues simplemente se quedan callados y obedecen y atienden lo que tienen que atender. O hay otros integrantes de la familia que empiezan a generar mucha discusión, muchas diferencias y muchos conflictos o problemas al interior de la familia. ¿Todo por qué? Porque hay un mal manejo de la comunicación y de la información al respecto. ¿A qué más se enfrenta la familia? Pues a crisis, ¿no? Crisis familiares. Y tenemos dos tipos de crisis que se suelen ubicar para nosotros como familias: las evolutivas y las situacionales. Las evolutivas, pues son cambios propios de la historia de una familia, el nacimiento de un hijo, a lo mejor el desempleo, a lo mejor tener dificultades económicas, a lo mejor el duelo, la muerte de algún familiar, etcétera. Y también tenemos crisis situacionales, son aquellos sucesos de vidas que no esperamos, que no los estamos contemplando, que suelen ser cambios bruscos, imprevistos y que irrumpen la vida cotidiana de la familia. Ahí pues pudiéramos ubicar también a lo que es una enfermedad crónica, y también en crisis evolutivas algunas enfermedades crónicas también son esperables, son anticipadas. Y sabemos que tanto si es evolutiva o situacional, pues puede generar algún tipo de crisis al interior del sistema familiar, y que empieza a haber estos patrones con mayor acentuación de estabilidad y de inestabilidad. ¿Qué determinantes son importantes en la manera de revisar cómo la familia está afrontando un proceso de enfermedad crónica? El nivel de gravedad de la enfermedad, ¿va? No es lo mismo cuando la enfermedad tiene un nivel de gravedad agudo o crónico, leve, moderado, inicial, etcétera, etcétera. El otro, ¿quién es el que se enfermó de la casa? ¿O quiénes son los que están enfermos del sistema familiar? No es lo mismo si es el niño más pequeño de la casa, si es un bebé, no es lo mismo si es uno de los hijos adolescentes, uno de los hijos adultos, no es lo mismo si el integrante es el papá o el integrante es la mamá. Todo depende. También es un determinante importante en cómo se afronta la enfermedad: la situación socioeconómica de la familia, quiénes aportan, cuánto se aporta, cuánto cuesta un proceso de enfermedad crónica, porque eso también hay que mencionarlo. Y si el costo de la enfermedad crónica por día, por semana, por mes, por año, eh, es superior a la situación económica de la familia, o si está a la par o es inferior, es un determinante siempre a revisar al respecto. La capacidad de respuesta emocional, la capacidad de respuesta intelectual de los familiares ante el proceso de enfermedad, si es una respuesta efectiva, si es una respuesta funcional, si es una respuesta proactiva, propositiva, etcétera.
o todo lo contrario, es una respuesta de negación, de evasión, de rechazo, de escape ante la enfermedad, pues también es un factor importante en cómo la familia se organiza para el control y tratamiento de las enfermedades. Los recursos externos de apoyo, si en el lugar donde vive la familia, la comunidad de un rancho, el municipio, una ciudad, cuenta con la infraestructura hospitalaria, cuenta con el equipo de salud suficiente, cuenta con el material, cuenta con el medicamento adecuado, también determina mucho cómo se afronta la enfermedad. La relación afectiva entre los familiares, la tensión emocional y cómo se sobrelleva, cómo se regula o cómo se expresa la cuestión afectiva y emocional de los integrantes de la familia. Y también, pues, si ha habido procesos de enfermedad previos en los integrantes de la familia. Si alguien de la familia pasó ya anteriormente con procesos de enfermedad, que el abuelito tuvo diabetes y luego el papá tuvo diabetes, las experiencias previas, los aprendizajes previos de los familiares, pues tienen mucho que ver al respecto, pero al menos la idea es presentarlos aquí en lo general, cómo estos determinantes facilitan afrontamientos adaptativos, amortiguan las exigencias emocionales y comportamentales que genera una enfermedad crónica o todo lo contrario. Estos factores determinantes generan afrontamientos que se van a ver reflejados en un mal control y tratamiento de la enfermedad. Bueno, en términos generales, la familia pasa por tres fases al momento de estar ya totalmente inmersos en un proceso de enfermedad crónica. La primera fase es una fase de desorganización, la segunda es una fase de reorganización y otra fase de reestructuración. En la primera fase, ¿qué ocurre? Pues obviamente se presenta la sorpresa porque llega un proceso de enfermedad crónica, las que mencionamos en la sesión pasada, por ejemplo, alguna de ellas llega, se instala y se convierte en un componente más de la familia. Y esa instalación del proceso de enfermedad crónica se presenta sin que se esté preparado. No estaba considerada en la organización de la familia, en las expectativas de la familia, no estaba considerada en los objetivos de la familia y se presenta. Una respuesta muy frecuente de los sistemas familiares es la negación de la enfermedad. No pasa nada, no es cierto, no tienes nada. Evitar la enfermedad o rechazar los signos y los síntomas en la persona o el integrante de la familia que está enfermo. A nivel emocional obtenemos estados de ansiedad diferentes, niveles de ansiedad elevados, angustia, algunos cuadros de depresión, cuestiones de alimenticias, alteraciones del dormir, fatiga, cansancio, etcétera, etcétera. Alguna posible acción en esta fase, pues es la valoración del impacto psicológico de la enfermedad, ver si en general estos cuadros emocionales que aparecen aquí, esta falta de apetito, este insomnio, este cansancio, esta fatiga, se presenta en todos los integrantes de la familia, o a lo mejor un integrante de la familia presenta más que el otro, y eso es importante hacer la valoración del impacto psicológico. ¿Y por qué? Porque está generando una desorganización al interior de la organización familiar. Se debe favorecer la comunicación entre la familia y el paciente e informar todo lo que corresponde informar, tanto en la parte médica de diagnósticos y de tratamientos, también como en la fase de la expresión o de la comunicación al interior de la familia. La segunda fase, ¿cuál es? Perdón. Una fase de recuperación. Este estado de sorpresa, este estado de incertidumbre, estado de confusión inicial,
esta ansiedad, esta depresión, esta angustia, esta frustración, esta decepción inicial, pues ya tuvo su impacto, ya disminuyó y empieza a haber una recuperación al interior del sistema familiar. Ya hay una realidad, ya se acepta que hay una persona enferma, ya se acepta que la persona enferma va a estar manifestando distintos tipos de sintomatología, va a estar manifestando distintos tipos de limitaciones, va a estar manifestando distintos tipos de necesidades o de requerimientos materiales e inmateriales. Y la familia empieza a asumir un rol más práctico, una actitud más pragmática al respecto y empieza a buscar información. Empieza a buscar recursos, empieza a buscar opciones, empieza a preguntar de instituciones, empieza a preguntar de tratamientos, empieza a informarse más sobre qué opciones tienen. ¿Por qué? Porque hay una recuperación del impacto de la fase anterior. Y ahí que se pudiera llevar a cabo, pues informar de los procesos diagnósticos terapéuticos y asesorar sobre los cuidados mínimos necesarios que va a estar requiriendo el integrante de la familia enfermo. Obviamente, como ya lo habíamos mencionado, facilitar, fomentar, promover o generar un nivel de comunicación emocional continuo, permanente, y que esta comunicación informativa, esta comunicación educacional, esta comunicación emocional, pues sea un canal abierto y permanente al interior del sistema familiar, tanto de la familia hacia el paciente como del paciente hacia la familia. Y ya que hay una fase de recuperación, viene la fase de reorganización. Y aquí tenemos pues un sistema familiar que ya generó una asimilación, una conciencia y también genera conductas de enfermedad y asumen nuevos roles. Se asumen nuevas actividades en cuanto al apoyo al paciente dentro o fuera del hogar. Y entonces aquí se pueden generar apoyos informacionales ya mucho más sólidos, más consolidados, otorgar información más precisa, información más clara, que venga a apoyar un mejor afrontamiento de la familia. También se suelen generar apoyos instrumentales mucho más funcionales, más organizados, quién lo lleva al doctor, quién paga el medicamento, quién le hace la comida, quién le puede facilitar dinero para trasladarse al hospital, quién le va a comprar el material o los medicamentos. Ese es otro tipo de apoyo que se suele observar mucho. Y el otro, pues también es el apoyo afectivo, el apoyo emocional. Y el otro apoyo, pues, es el de juicios de valor, ¿no? Se empiezan a tomar decisiones importantes en cómo el paciente y la familia puede adoptar una postura más funcional en cuanto a cómo sobrellevar un proceso de enfermedad crónica. Posible acción, pues obviamente continuamos con nuestra variable estrella desde un inicio, que es facilitar niveles de comunicación continuos, abrirlos, fomentarlos, proteger los niveles de comunicación sobre los procesos de enfermedad, ver cómo se está desarrollando la estructura y la organización de la familia, comunicación constante con la familia y obviamente esto también llevarlo a que revisemos de manera importante también cuáles conductas son las necesarias, cuáles conductas son las pertinentes, cuáles conductas son las funcionales para el paciente y para la familia y de la familia hacia el paciente. Y también observarlas, evaluarlas y darles una orientación, un tratamiento favorable. ¿Y a qué me refiero con esta última parte de conductas inadecuadas? Bueno, porque también hemos visto este tipo de situaciones. Hay familias o hay sistemas familiares que desde los patrones de inestabilidad pueden caer en generar actitudes incorrectas hacia ese familiar que está enfermo en la casa. Hay familias donde se niegan a asumir que papá tiene una enfermedad crónica, que mamá también tiene una enfermedad crónica o que un integrante, uno de los hijos también tiene un diagnóstico de enfermedad crónica y lo empiezan a negar, lo empiezan
a evitar, a rechazar, o lo empiezan a tratar de escapar de este tipo de realidades. Luego también hay otra actitud que se ha identificado que es la sobreprotección del enfermo. Les da por meterlos en una cajita de cristal y que no les dé el aire, que nadie los voltee a ver, que nadie se acerque, que nadie los altere. Los quieren sobreproteger de todo tipo de factores que la familia creen que pueda ser un problema o una amenaza. La otra es que al paciente enfermo de la casa le interrumpen en las actividades lúdicas, de ocio, de distracción, de manejo del tiempo libre, lo limitan, ya no lo dejan salir, ya no lo dejan ver a nadie, ya no los dejan que visiten a nadie, ya no los dejan que se distraigan en algún otro tipo de actividad que puede ser importante. La otra, caer en el servilismo, ¿verdad? Hacerles todo, cumplirles todo, abrocharle los zapatos, ponerles el pantalón, bañarlos, peinarlos. Cuando muchos pacientes con una enfermedad crónica todavía son muy funcionales en ese tipo de actividades, la familia suele caer en actitudes de este tipo, en un servilismo a veces desbordado al respecto. Y luego hay pacientes que de aquí sacan muchas ganancias como las que mencionábamos al principio, ¿no? O hay integrantes de la familia que asumen actitudes o comportamientos pasivos o ineptos y decir que no saben hacer las cosas, que no sé cómo hacerle, que nadie me ha capacitado, o no sé qué hacer, o si me equivoco, o si tengo un error, mejor no hago nada, o actitudes pasivas. Se deslindan y se distancian de todo lo que implica sobrellevar una enfermedad crónica al interior del sistema familiar. También hay otros integrantes de la familia que empiezan a enojarse y se enojan mucho con el integrante de la familia que está enfermo y empiezan a generar enojos, empiezan a generar corajes, empiezan a generar resentimientos con esa persona que tiene una enfermedad al interior de la familia y esa actitud pues obviamente tampoco facilita un adecuado control y tratamiento de la enfermedad crónica. Y desafortunadamente también tenemos actitudes cuando la familia ya renuncia al cuidado del paciente. Cuando la familia ya claudica, cuando la familia dice que ya se cansó, que ya no pueden dar más, cuando la familia dice que hasta aquí llegamos y es todo lo que podemos hacer. Y esa es una actitud que obviamente tampoco facilita niveles de comunicación, que tampoco facilita procesos de información adecuados, que limita mucho la expresión de emociones, de afectos, que limita mucho la cuestión asistencial, los cuidados, etcétera, y se da lo que es la desintegración y el distanciamiento. Entonces, también la idea era presentarlos para que ustedes tengan información al respecto de qué es lo que no se debe, lo que sí se debe identificar, este tipo de actitudes para efectos de que no se pueda llevar a cabo. Juan Carlos García, ¿alguna intervención? Sí, sí, gracias, doctor. Sí, de hecho, nada más una acotación en el tiempo, ahora sí que, bueno, Sí, desafortunadamente tuvimos el contratiempo técnico y que nos hizo iniciar un poco más tarde, pero también incluso de antemano a lo que aprecio, estamos llegando a la parte culminante sí, de la información que es sumamente valiosa y precisar nada más eso, el empezar a cerrar de pronto para ver la oportunidad de al menos alguna pregunta o algún comentario de nuestras compañeras y compañeros, doctor. Una disculpa, sí. gracias. No, no, gracias por el marcar el tiempo, porque ahí se va uno en esto y se va, y se va, y se va, y se va. Entonces, pues nada más cerrar con esto último, ¿verdad? Retos y momentos críticos del sistema familiar, pues lo que es la sobrecarga del cuidador principal o también conocido como el cuidador primario, que es otro factor de riesgo fuerte, porque luego no nada más tenemos un enfermo con un integrante con una enfermedad crónica, sino también el cuidador primario, el cuidador principal, también está en una situación de riesgo importante en cuanto a su salud física y mental. Y pues los roces, las culpas, las peleas son importantes al respecto.
Por cierto, felicito a los compañeros de AMET que publicaron el artículo en el periódico sobre cuidadores principales o cuidadores primarios. Muy buen artículo. Me da mucho gusto que este tipo de factores se hagan visibles a la sociedad en general también. Hasta aquí le paro, doctor, y ya no avanzo más No, muy por bien. cuestiones de tiempo. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, una disculpa en ese sentido, pero pues también en obvio del tiempo y bueno, la temática es sumamente valiosa y creo que en dos sentidos lo visualizo yo. Creo que desde como experiencia personal, porque es una situación que nadie estamos exentos indiscutiblemente de vivir en familia y que seguramente esta información que nos ha compartido, doctor, resulta sumamente valiosa para apropiarla en la experiencia personal. Y por otra parte, claro, el que nos brinda herramientas, y discutiblemente, hablando de que esta actividad está en el marco de la actualización profesional y que para compañeras, compañeros que se están desarrollando, se están desempeñando en este escenario, pues esta información les resulte valiosa para integrarla en su experiencia profesional.